Vale, Lara, Zaira, Chema, ¿qué tal estáis? Muy bien, Muy encantado bien. de poder compartir este tiempo con vosotros. Sí, igualmente, un placer. A Lara se la ve buena cara hoy. Eso es porque estoy de vacaciones ahora, ¿eh? Después de estar 3 meses por allí, estoy un poquito intentando desconectar, aunque es bastante complicado con todos los Disfrute. acontecimientos, ¿no? Que estamos ahora viviendo. Pero bueno, pendientes, pendientes, claro. Más con la cabeza allí que aquí, pero bueno. Es lógico. No. Vamos a hablar de Oriente Próximo, de Oriente Medio también, desde otro punto. Voy a empezar por ti, Lara. Como tú has Mm, dicho, has estado allí 3 meses. mm. Cuéntame un poco qué sensaciones o qué análisis haces después de tanto tiempo vivido por allí, que tienes de la situación que se vive desde tu prisma. Bueno, yo creo que desde mi prisma y desde el prisma de cualquier periodista que hemos estado allí cubriendo el conflicto, ¿no? Yo fui en junio y ya resonaban los tambores de la escalada del conflicto. Hemos asistido a una escalada progresiva. Pues bueno, con múltiples actores, con múltiples frentes. En un principio estábamos muy focalizados en todo lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, pero durante mi tiempo allí vimos como el conflicto estaba abarcando cada vez más territorio y sí que pusimos ya más el foco también en Cisjordania. Que durante agosto, bueno, pues vivimos la primera gran incursión o la más cruenta desde hace creo que eran 2 décadas. Y también poco a poco se fue abriendo ese frente norte con Hezbollah en Líbano. Y bueno, la situación y las sensaciones, la verdad es que atrapan, quiero decir, es un conflicto tan sumamente complejo en términos políticos, en términos sociales, y cuando estás allí lo palpas realmente y palpas realmente lo que es vivir diariamente en un territorio, bueno, pues que la guerra es casi un apellido ya allí, ¿no? Era curiosísimo y desgarrador escuchar los testimonios de la gente, especialmente de palestinos, claramente, eh, que nos decían, bueno, es que es una guerra más, es que estamos 2 años sin guerra, 2 años con guerra, 2 años sin guerra, 2 años con guerra, porque esto recordemos que no empezó el 7 de octubre, lleva muchísimas décadas. Evidentemente desde el 7 de octubre pues todo explosionó, pero la gente ahí está habituada y desgarra, ¿no? Que lo vivan de una manera tan naturalizada. No sé, a mí me sorprendía sobremanera todos los testimonios, especialmente en la zona de Cisjordania, como os decía, porque nosotros los periodistas no podíamos entrar en Gaza. El ejército de Israel pues, bueno, prohibía el acceso a todo medio de comunicación externo, ¿no? Tan solo nos podíamos servir de los testimonios de los periodistas gazatíes. Y como periodista, ciertamente era bastante frustrante estar informando de una guerra sin poder estar allí, sin poder contarlo y vivirlo y verlo con tus propios ojos, ¿no? Teníamos que valernos de eso, de los testimonios de los propios compañeros o de las organizaciones internacionales, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras o la UNRWA, pues para dar las últimas horas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si me quieres ir preguntando cosas porque tengo la cabeza como un bombo de tanto que hemos vivido allí. O si queréis vamos Mm, pasando también Chema o Zaira, mm, Zaira, me da igual. Bueno, yo es que lo que está contando Lara es simplemente los puntos suspensivos de lo que yo he vivido previamente. Es decir, Lara ha estado allí en el conflicto, y yo estuve justo, pues más o menos, cuando ella llegó, yo incluso antes, ¿no? Entonces, lo que ella transmite es lo que yo viví allí. O sea, yo para entrar en las zonas, tanto en Gaza como en Cisjordania, ayer mismo en esta cena que os dije que tuve con gente de la geopolítica, geoestrategia, con periodistas, etcétera, decía, mira, es que yo yendo aún con pasaporte, yendo en dentro en lo que es incrustada en una delegación internacional, a mí, con perdón de la expresión, es que me miraban casi hasta la ropa interior. Estoy hablando de mm, los israelíes, ¿no?
para que tengamos bien el contexto de qué era vivir en Gaza, qué era vivir en Cisjordania. O sea, yo he estado en Cisjordania viendo como una familia hacía un pozo y a los 2 días llegaba a Israel, les derribaba la casa porque habían hecho el pozo y les cerraba el pozo y no les permitían sacar agua. O como, por ejemplo, no dejaban entrar simplemente unos unos escritorios para escuelas o no dejaban entrar tecnología porque decían que no podían tener telefonía móvil más allá de la tecnología que ellos establecieran, el 2G, 3G, El ¿no? coser digamos, tecnológico, ¿no? También, Sí, es que lo tienen, así es. que lo tienen, Sí, sí. Los efectivamente, sí. ultraortodoxos no manejan más teléfono que el que te permite hablar y ya está. Porque Entonces, cualquier manejo de dispositivos de smartphone no es pero yo estoy lícito, hablando, no es coser. yo estoy hablando dentro de los territorios, ¿no? O sea, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y el agua que les dejaban beber, por ejemplo, el agua que destinaban por cada uno de los palestinos, los datos que te daban es que eran aberrantes. Dice, nosotros tenemos agua que nuestros hijos no se pueden duchar ni en una semana. O sea, tenemos por familia el agua que le destinan a un israelí por día. O sea, y te decían unas cosas y te contaban unas cosas y ya no es que te las contaran, es que les estabas viendo tú allí. Y estoy hablando del preámbulo a lo que ha estado viviendo, ella. No, esto no justifica en absoluto, lo he dicho más de una vez, lo que ocurrió el 7 de octubre, absolutamente para nada, pero sí que contextualiza lo que ella está diciendo, ¿no? Ellos tienen normalizado el que sus hijos atraviesen los checkpoints de esos muros tan altos que los habrá visto allí sin ningún Bueno, tipo era parte. de duda, o sea, unos muros de hormigón hasta arriba que parecen sacados de una película distópica que efectivamente te dan la visualización de unas cárceles, de una especie de campos de concentración. Salían algunos niños de Gaza para algunas escuelas y no sabían si iban a volver porque los mismos no les dejaban cruzar el checkpoint de vuelta. Entonces, esta situación permanente es la que te transmiten y la que han estado ellos y la que han estado viviendo. Y no me extraña que normalicen, porque efectivamente ellos decían cada 2, 3 años, a nosotros nos dijeron cada 3 años, a ella cada 2 años, porque efectivamente la diferencia es mínima, cada 2, 3 años sufren incursiones, sufren la muerte de algún familiar cercano o algún niño que ha sido hecho prisionero y se lo ha llevado prisionero. Lo han arrestado las IDF y se las ha llevado y a saber cuándo lo ven. Y este contexto nos lo relataban a nosotros. No te estoy hablando de Hamas, te estoy hablando de la autoridad palestina en Cisjordania, porque cuando te ibas ya a Gaza, lo que te decían, bueno, lo cogías con pinza porque siempre quieres creer en la postura de Israel, pero cuando estás allí físicamente y lo ves, dices, ojo, no es justificativo, pero hay que entender el contexto de las situaciones previas. Ahora que Sí, hablabas, Aida, de los muros, y disculpa que os corté, yo he conocido a gente allí, palestina, de Cisjordania, que llevaban 20 años sin salir del territorio, precisamente porque ya sabéis que allí existen como 3 códigos, ¿no? O 3 zonas, la A, la B y la Sí, sí. C, y había gente que llevaba 20 años sin salir de allí. Y familias, nosotros hicimos un reportaje súper impactante, porque la ocupación es real. Y cuando estás allí la vives, hasta el punto más nimio y más rutinario de ir por el desierto, por una carretera de Cisjordania, y los carteles que están en los 3 idiomas, en inglés, en árabe y en hebreo, el árabe está tachado. Es que eso ya es ocupación, eso ya es forzar a la población desde un punto de vista, bueno, pues emocional, ¿no? Os expulsamos del territorio incluso en ese tipo de conceptos. Y en este reportaje, pues era una de esas familias que tú mencionabas, que el ejército entra con la excavadora apenas o sin justificación, o la justificación llega a la par que la excavadora prácticamente, les derriban la casa y esta familia estaba viviendo en cuevas en los desiertos, Sí, en cuevas de 20 muchos. metros cuadrados, con sus 4 o 5 niños. Como decía, además, entre dos asentamientos israelíes, de colonos israelíes, ¿no? Que también les destrozaban la infraestructura sumamente modesta que tenían, de agua, de pues, un panel solar para pues, generar un poquito de electricidad. Y todo lo destrozaban por la noche a pedradas. Es que es continuado. Lo que pasa es que ahora quizá hemos puesto más el foco en Cisjordania, que me parece muy bien también, porque está pasando. Es que es otro de los frentes, ¿no?
Bueno, lo de yo cuando menciono Cisjordania es porque no es que quiera desmontar la justificación del derecho a la defensa de Israel. Lo que quiero desmontar es el derecho a la defensa tiene un límite. Y si tú estás siendo a por Hamas, no tienes razón de ser Cisjordania. Si estás siendo por Hezbollah, no tienes razón de ser Cisjordania. Porque en Cisjordania, cuando entras allí, además hablas de Hamas y bueno, te puedes encontrar a uno o dos, pero allí es la autoridad palestina que se supone que es a la que daban valor gubernativo o administrativo, llamémoslo como queramos, incluso el propio gobierno de Israel. Entonces, no entiendes los asesinatos que hay, porque son asesinatos, los asesinatos que hay de colonos que entran sin ningún tipo de problemas, como bien está diciendo, en esas zonas que cada vez son más van reduciéndose más la situación donde pueden vivir los palestinos y asesinan y no les pasa absolutamente nada. Están creando ratoneras. Absolutamente nada. Entonces, yo eso no lo sabía, yo eso no lo había vivido hasta hace unos años y las veces que he ido cada vez más, y yo era súper, yo lo hablaba y digo, mira, era súper pro-israelí, pero después de estar viviendo allí, o sea, perdón, después de estar allí varios días, varias semanas, varias veces, etcétera, me he vuelto y he estado en los 3 sitios, o sea, he estado en los 4, he estado en el Líbano, he estado en Israel, he estado en Gaza, he estado en Cisjordania, he estado en Jordania también, pero de una manera más, y en Egipto, de una manera más tangencial. Y yo volví, que se lo decía a mi marido, digo, José, no te puedes ni imaginar la situación de apartheid. O sea, tú lees la descripción de apartheid y era lo que estaban viviendo. Y no lo hemos querido ver, no lo hemos querido transmitir a Occidente porque de alguna manera somos responsables de ellos, como consecuencia de, sí, la creación del Estado de Israel y de la no supervisión y obligación del mantenimiento de esos, de todos y cada uno de los acuerdos que se han ido adoptando, resoluciones que se han ido adoptando en Naciones Unidas, que si vemos el mapa inicial de qué terreno ocupaba Israel y qué terreno ocupaba Palestina para esa comunión de dos estados que pudieran vivir en paz, etcétera, y vemos ahora cómo está el mapa de dónde viven los israelitas y dónde viven los palestinos y los desplazamientos que ha habido de palestinos a lo largo de estos años, entonces tenemos una culpa, tenemos mucha culpa. España no, porque no estaba en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pero Occidente tiene una culpa bastante importante en la situación. Lara, un segundo que quiero escuchar a Chema, por favor, porque sé Sí, que... sí, perdón. Estoy encantado de escucharla. Chema, sí, perdón, que nos ponemos aquí. No, yo me sumo a la posición más crítica y en ese sentido soy radicalmente claro. La ocupación de territorio por parte de colonos en territorio que no es israelí, eso debería estar perseguido, condenado de forma activa por las fuerzas policiales o militares, en su caso, del propio Israel. O sea, Israel, si quiere tener una cierta fuerza en su narrativa, en su relato respecto del conflicto, pues desde luego tiene que ponerle freno a los colonos, porque los colonos además son muy violentos. O sea, ríete tú de algunos de los que luego se quejan ellos mismos, ¿no? Pero por otro lado, claro, hablamos de territorios ocupados y yo estoy recordando la guerra del 48. Vamos, a mí hay una cosa que me llama la atención. Y es que en el 47, cuando Naciones Unidas aprueba la creación de los dos estados, que los dos estados además, o sea, Israel lo acepta, la comunidad internacional, España, mucho antes de la última declaración del gobierno y de la propuesta y de la aprobación del Congreso, ya en tiempos de Mariano Rajoy se reconocen perfectamente los dos estados, o sea que no te creas que estamos... Pero ahora estamos en una situación en la que reconocemos un estado que no tiene fronteras. Con lo cual yo estoy un poco despistado, porque no sé qué estado es el que reconoce el gobierno español. Y yo, como yo, muchos más, muchos más. Cuando se reconoce un estado, se reconocen unas fronteras, una identidad, etcétera, etcétera. Pero claro, en el 47, cuando se decreta, en fin, que existan los dos estados, en el año 48, en ese año, Israel establece un estado, establece instituciones, establece un ejército muy pequeño todavía en aquel momento, en fin, genera lo que sería la estructura de un estado. Pero, ¿por qué no se creó el Estado palestino? Exclusivamente porque los 6 países, Líbano,
Jordania, Irak, Irán y Siria, es que no, te dijeron que no. Al día siguiente de que Ben Gurión dijera, se decreta la creación del Estado palestino, tal y que cual, al día siguiente le declararon la guerra. Vamos a echarlos al mar. Y luego se reprodujo en el 56. Y luego se reprodujo en el 67. Llega guerra de Yom Kippur. Y luego se reproduce en el 73. Y es imposible solo citar como territorios ocupados los que se han producido por casus belli, porque oiga, si usted va por mí, yo voy a responderle, y si lo ocupa un territorio, como sea estratégico, además no se lo voy a devolver. Eso es una mentalidad que yo creo que dejó claro el propio Ben Gurión, pero con muchísima más claridad Golda Meir cuando le tocó ser una mujer de un carácter extraordinario y de un coraje verdaderamente vibrante. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en una situación en la que los propios países musulmanes no solamente no han obrado en consecuencia para apoyar la creación de un Estado de Israel, sino que han dejado relegada a la autoridad palestina a una mínima expresión, y además ni siquiera se muestran solidarios ya con los palestinos, ni ellos mismos. Digo, en cuanto a la acogida, por ejemplo, en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque, oye, la historia reciente está ahí. Y hay que saber que en los años 70, Hussein de Jordania lo recibe y termina con una guerra civil dentro de su territorio. Egipto no va a dejar que pase ni un solo palestino, y mucho más si pueden estar vinculados a Hamas, a la Yihad Islámica Palestina o a Hezbollah. ¿Por qué? Pues porque ellos son la cuna de los hermanos musulmanes. Y ya sabemos dónde nace el terrorismo yihadista salafista, precisamente de Said Qutb, etcétera, y todos los posteriores, ¿no? Entonces, es una situación, como tú bien has dicho, muy compleja. Y yo a veces pienso que, por más que pases por allí y tal, no creo que le dirijamos la mirada poliédrica que este asunto requiere. Zaida, tú ya no estás de política, ¿no? Activa, quiero decir. Pues hay que pedirle a nuestros políticos, a los políticos en general del mundo, pero especialmente a los europeos, hay que pedirles que dirijan una mirada compleja a los problemas complejos, porque desde el simplismo, desde el cuñadismo, ahora que se dice mucho eso, no se va a resolver. Estamos ahora mismo a muy pocas horas de la manifestación final de la respuesta de Israel contra Irán. Ojo, he dicho la manifestación final. Ayer noche, por el momento en el que estamos grabando, se produce una explosión en la refinería más estratégica de Irán, con unas capacidades tremendas de refinamiento y de acopio de combustibles. Pero es que hace 8 o 9 días se registraron explosiones, ni más ni menos, que en todo el área y en los complejos de Isfahán. Eso es, ni más ni menos que el core del desarrollo del programa nuclear de Irán. Tan solo se han reconocido esas explosiones, no ha habido bombardeo, no ha habido nada. Y yo creo, porque chicos, ya con estos no sabes ya hasta dónde pueden llegar, yo creo que esa famosa respuesta de Israel por los 200 misiles balísticos, yo creo que comenzaba hace unos días, que ha terminado con la llegada hoy de 5 aviones de 17 norteamericanos con más fuerzas, más baterías TAAT, más sistemas antimisiles, porque yo creo que vamos aparte que ayer noche Estados Unidos le dio muy duro, muy fuerte, de forma masiva a todas las instalaciones militares de los hutíes. Con lo cual, estamos a punto de tener una respuesta que yo creo que va a facilitar la cuestión, que si se produce con la suficiente determinación y contundencia, va a facilitar que se pueda trabajar en la zona del Líbano de otra manera. Si nos fijamos en Líbano, lo que están es bombardeando y solo se han medido en una franja de 3 kilómetros. 3. Han bombardeado el norte, ¿eh? Han bombardeado el norte. Sí, no,
Han bombardeado el norte. Tengo compañeros y amigos míos y han Fuerzas bombardeado militares. las rutas. No, te estoy hablando yo no solo de militares, te estoy hablando de población civil, porque he estado allí muchas veces y No, tengo lo familia. que digo, pero Tengo fuerzas médicos militares allí, han israelíes en el norte bombardeado del Líbano. las rutas de evacuación del norte por las que se estaban yendo los desplazados, las han Siria bombardeado, ¿eh? también, sí, en la zona Esto, norte. Siria, o sea, y no Zaida, han borrado, o sea, eso de vamos a hacer una operación limitada, selectiva en el sur del Líbano, eso hace tiempo que se les ha pasado en cuanto llegaron a no, Beirut y han eso, bombardeado zonas del eso norte no se lo toma en del serio, Líbano. en Israel no se lo toma en serio ni el que lo dijo. Bueno, también Lo que yo he si dicho es que al norte no hay tropas israelíes, al norte del Líbano. No, pero han bombardeado lo que estoy diciendo. Eso, exactamente, han bombardeado. A ver, Chema, que hoy día no hace falta enviar Ya, pero es que yo me he buchón referido de a que pie en tierra solo han puesto en la franja de los 3 kilómetros iniciales. Y además te voy a decir una cosa. Yo tengo gente en Líbano a la que hemos tenido que estar preparándolos para sacarlos, que no han venido con los aviones españoles, son españoles, pero son gente muy comprometida, son misioneros algunos y están allí para aguantar hasta el final, ¿no? Lo que sí sabemos es una cosa, y es que la misma noche que se producen las primeras entradas de fuerzas de varios blindados y fuerzas de infantería en el sur del Líbano, de forma absolutamente programada, los militares regulares del Estado libanés se retrocedieron a su interior 5 kilómetros. En el Líbano, no todo el mundo, en el Líbano no todo el mundo quiere Hezbollah, ¿eh? No, en el Líbano hay cristianos que están de Hezbollah hasta aquí. Suníes hasta aquí. Sí. Pero tú sabes, sí. Chema, Chema, igual que yo, que precisamente el sur del Líbano, Hezbollah ha hecho lo mismo que Hamas, por cierto, Hamas, que hay que recordar cuáles fueron los inicios de Hamas, y que tú decías antes del islamismo más radical. Acordémonos quién puso dinero sobre la mesa para Hamas y quién puso sobre la mesa dinero para el ISIS. O sea, que es que, como tú bien dices, es muy poliédrico y es muy complejo. En cuanto al sur del Líbano, lo del dinero del ISIS. Sí, eso es así. Bueno, o sea, está reconocido por muchísimas agencias, Chema. Podemos ponerlo en duda, pero bueno, lo de Hamas no me lo pondrás en duda. Ahora bien, lo de la franja sur del Líbano, sobre todo con la dolarización que estaba ocurriendo en el Líbano, que los sueldos han desplomado, se han dividido por 5, un policía no cobraba, la última vez que yo estuve además con... Ahí se ha empoderado la corrupción. Claro, se ha empoderado la corrupción, etcétera. ¿Y quién sacaba adelante a las familias? ¿Por dónde llegaba el dinero? Pues el dinero llegaba procedente de Irán, el dinero llegaba procedente porque ni siquiera las ayudas de la Unión Europea y no llegaban nada. Entonces, ¿cómo comían allí en el sur del Líbano? Pues con las estructuras, nos guste o no nos guste, que Hezbollah tenía montadas. Y recordemos que Hezbollah sacaba personal electo cuando había votaciones. Hezbollah se presentaba a las elecciones y sacaba personas... quien piense que Hezbollah solo es un grupo terrorista se equivoca. Es que son grupos bicefálicos, que es brazo armado y brazo político, y eso es innegable. Y no solo, si dentro del político imbuimos una acción social de ayuda a la ciudadanía, porque es cierto que hay cristianos que están hasta aquí, pero en el sur del Líbano hay cristianos que han comido y que están agradecidos a Hezbollah. Y te dicen, hombre, si me pones a alguien mejor que Hezbollah, yo le abro los brazos, por supuesto. Todos estos movimientos son iguales, van al corazón a través del estómago. Claro, pero porque te digo una cosa, porque nadie ha puesto ese remedio tampoco. O sea, yo soy muy crítica, yo he estado con la ONU allí y no me sirve de nada el que tú mandes a 10.000 efectivos de la ONU a vigilar la Blue Line, a patrullar para arriba y para abajo y a mantener un status quo, de semitensión y semipaz, por decirlo de alguna manera, si socialmente no trabajas con la población. O sea, si tú tienes muchos cascos azules, pero no estás trabajando socialmente para que haya un establecimiento, una economía, una educación, como tú dices, una estructura de alguna manera en el Líbano, que recordemos lo que era el Líbano hace muchísimos años, pero 50 años, 60 años, recordemos lo que era el Líbano, ¿no? Si tú no trabajas eso, ¿quién te lo ha hecho? Te lo hace Irán a través de Hezbollah. Con su brazo político han creado una estructura social de ayudas en las que muchísima población del sur del Líbano comía gracias a ellos. Nos guste o no nos guste, pero esta era la realidad. Por tanto, era aceptada, esa parte política o esa parte social de Hezbollah era completamente aceptada. Sí, pero tú fíjate una cosa. Yo que estoy muy en contacto con nuestra gente de la base Miguel de Cervantes, entre otras cosas porque hay varios españoles misioneros en esa zona, digamos, entre Marjayún y Sidón,
que hay como unos 50, 60 kilómetros, para darle la posibilidad a esos misioneros de que en caso de que se vieran muy, muy, muy apretados por una guerra de alta intensidad, etcétera, pues, o bien salieran hacia el norte, hacia Beirut, porque ahí tienen colegios y están en una zona más protegida y tal, o bien, como me decía un comandante allí de los que tenemos en la base Miguel de Cervantes, Chema, si son nuestros, salimos a su encuentro, vamos a por ellos, como sea, no los vamos a traer, no vamos a dejar que maten a ningún español allí, ¿no? Digo, pero ya sabes que a nosotros, si nos dice la ONU que nos vamos, es que nos vamos. Yo lo que sí he comprobado es que y además comprobado con militares nuestros, de los que han estado y en más de una rotación han estado allí, nos encontramos que no es lo mismo un militar de la ONU español que otros militares de la ONU con de casco azules. No tiene nada que ver. Eso lo sabes que te pasaba incluso en Kosovo, te pasaba en Eritrea y en Etiopía, te pasan en todo, o sea, el Cuando estatus luego, del español es distinto. exacto, o sea, nosotros somos un ejército profesionalizado, somos un ejército competente, con oficiales muy preparados, con gente que antes de ir allí pues pasa por la escuela de guerra, le explican qué hay, qué clanes, qué no sé. Es decir, somos un ejército muy, en fin, de alta calidad, de alta calidad. No seremos una superpotencia mundial, pero en calidad no nos pueden echar nadie encima. Entonces, lo que a mí me decían el otro día, digo, coño, hablaba con Samuel Morales, él no está ahora en el ejército, dice, Chema, es que el gran problema es que nosotros hacemos las patrullas que tenemos que hacer, cumplimos con los trabajos que nos tienen encomendados, pero otros de que participan en las misiones de cascos azules, que algunos no llevan ni uniforme, se ponen el uniforme porque van allí y la ONU los bota de uniforme, es fácil que se corrompan con los propios de Hezbollah. Y a veces es Hezbollah que les dice, por aquí no se patrulla hoy y demás, claro. Luego salen con los túneles al lado de una torre de Bueno, vigilancia. Y yo me he quedado y digo, no puede ser, pero desde una torre de Chema, vigilancia tú tienes que ver, porque es un túnel Chema, ventilado. hay túneles, desde la época que se desplegó ya en el 2006, hay túneles de esos que además ni se derrumbaron ni se echaron abajo. Y las Oye, fotitos que han salido, escúchame, y las fotitos que han salido precisamente, eso es un montaje de Israel, o sea, ni seguro, Hezbollah, mira, Chema, mira yo te lo simplemente, digo porque están, me lo ha te lo, comentado te lo digo algún porque lo militar único que español tienes de que allí. ver, lo único que tienes que ver es los túneles están, eso lo sabemos todos, los que hemos estado allí y lo sabemos, porque es que hasta los propios israelitas te enseñaban los túneles. O sea, es que tú ibas a la zona de Israel y Israel El te tour. hacía como tours, un tour, te hacía un tour por los túneles y nunca los derribaron, nunca los derrumbaron, nunca los echaron abajo, nunca los colapsaron. No, ni en un lado ni en el otro de la zona de la Blue Line. Israel tiene perfectamente controlado, no 200 metros más allá de la Blue Line, tiene, porque es que estando nosotros allí se veían los drones. O sea, es que tiene mucho más de No, territorio controlado. O sea, ¿sabes tiene controlado perfectamente? Líbano completo. Si Líbano es Claro, un país claro. Entonces, pequeño. ahora que me salga uno de Israel enseñándome el túnel que sabemos todos que está allí y me lo saque además perfectamente montado en revista con el armamento y tal, es que es para reírse. Eso solo puede creer alguien que no ha estado Pero, allí, alguien, la población civil, para buscar la justificación de nosotros hemos entrado y mira, estamos aquí con las patrullas, con la ONU y ¿por qué disparamos a la ONU? Porque a 200 metros tiene el túnel. Mira, a 200 no, metros no, está lo ese de la túnel ONU es desde injustificable. 2006 Yo, desde 2000 están esos túneles y vosotros lo sabéis. No me vengas ahora diciendo con el túnel, lo de, porque lo si tú de, sabías que estaba el túnel, porque lo sabes, porque 200 metros, a 200 metros tú sabes, a 200 metros de las posiciones, un poquito más allá está la Blue Line. Si tú lo tienes controlado, haberlo notificado y ese túnel se procede a se cercenar, a cerrar, satura, a colapsar, se a coagula y lo ya que está. sea. Claro. Entonces, a mí esa justificación me sale, no, a 200 No, metros no hay, está, no hay, digo, no hay justificación desde no, ningún punto de vista del derecho por eso. internacional para poder atacar a un casco azul. No lo hay. Lo que Nosotros estaban hemos Lara, utilizando perdido, son sí. nosotros hemos pantallas. perdido 15 Mm. militares españoles en esa misión. Desde el 2006, que fue cuando nos incorporamos, hemos perdido 15 militares. Menos uno que lo mató Israel, un ataque a Israel. Y Bueno, de Israel, el IED contra la brigada paracaidista. exacto, es que ahí son 15 muertos, 15 militares los Sí, que hemos dejado allí. Lara, tú has estado por allí, lo de los túneles y demás, también, ¿cuál es cómo lo has visto también? Lo que está diciendo Chema y Zaida.
Bueno, como decía antes, nosotros en este periodo de tiempo no hemos podido entrar en ningún túnel, pero Israel conoce perfectamente la anatomía territorial y conoce perfectamente dónde están esos túneles. Yo ahora me estoy refiriendo más a la zona de la franja, que es donde presuntamente se encuentran los 101 rehenes escondidos, ¿no? Por Hamas. Y entonces era curiosísimo, ¿no? Porque ellos saben perfectamente dónde se encuentra cada túnel, que además es donde, bueno, pues también esconden ese armamento. Entonces, si tú eres capaz de ejecutar una operación tan sumamente precisa, recordemos el tema de los buscas, que esto sí que era distópico. ¿Cómo eres capaz de ejecutar operaciones tan sumamente precisas y cinematográficas? Conocer perfectamente la anatomía del territorio de los túneles, que sabes que allí pueden estar escondidos o retenidos los rehenes del 7 de octubre, y no hacer una incursión mucho más precisa en Gaza y, bueno, pues abalanzarte sobre la población de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que ya la narrativa israelí huele demasiado. Se están cargando su propia imagen internacional. Y lo que resulta también aberrante es lo que tú estabas diciendo, Chema, en el momento en el que tú tocas a la ONU, porque ¿cuántos convoyes humanitarios se han cargado? Bajo, efectivamente, siempre el pretexto de no, es que jamás roba los convoyes y esconde las Bueno, armas sí, que aquí. eso, si puedes Siempre tener, va a haber una que eso justificación, es siempre va verdad, a haber sí, una vamos a ver, cifra, que siempre va a haber, efectivamente. ir a la Franja de Gaza era ver que la única autoritas y Mm, el único administración que había era Hamas, punto. ujú. Lo tenemos claro desde Las el principio. escuelas, lo mismo, Sí. no, es que bombardeamos una escuela porque se encuentran dos terroristas allí. Bueno, pues y los daños Rea- colaterales, ¿no? Que dicen los daños el colaterales hasta gran, 40 personas, mujeres y niños. yo creo que va a haber un momento, sí o sí, porque siempre llega, en el que se van a hacer Final. verificaciones, se van a hacer verificaciones. Y evidentemente, pues sabremos los datos si se aproximan más a lo que dice Hamas o a lo que sea. No lo sé, porque yo ya en la guerra de influencia prefiero no entrar. Los datos siempre son, en fin, muy llamativos, muy tristes, porque detrás, ¿Cómo es, no? La verdad es la primera víctima. exacto, ¿no? Siempre. Pero en realidad la primera víctima yo creo que es, la primera víctima es la población civil. Se ha acabado. Porque el sufrimiento humano es lo que nos debe en fin, de impresionar y de concernirnos, sobre todo sobre nuestra conciencia. Ahora bien, eh, yo creo que Israel está actuando de una manera que, cogiéndolo estrictamente, stricto sensu, el derecho internacional, va a justificar todas sus acciones. Pero es que ni siquiera hay un Acordaros que derecho. la iniciativa de la Corte Penal Internacional está bastante paradita, se ha atemperado. Bueno, no, no, no. Ha emitido las órdenes de detención de Netanyahu, ¿eh? Sí, también de los de líderes de Hamas, pero las órdenes de detención de Netanyahu y no Lo, está lo, parada. Sigue ahí porque de hecho se han unido más países y lo que se están aportando y lo que se están recogiendo ahora mismo es como lo que ha ocurrido en Ucrania. Se están recogiendo las pruebas. Lo que pasa Los es crímenes de que guerra. Ujú. claro, es que ahora mismo lo que se pero están es que ahora haciendo es mismo documentando y Chema, el se está problema de esta documentando guerra. solo por una parte. No, 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 no. Ya te digo yo que no, porque están llamando. Mira, el otro día en el New York Times sacaba un vídeo, me parece, en un post, los médicos americanos que estaban allí, que eso a lo mejor lo saben mejor que yo, los que estaban allí, que han salido, han sido llamados por la. Y mira que Estados Unidos no reconoce la Corte Penal. Ni Israel tampoco. Han sido llamados y ha habido dos de ellos que han dicho literalmente que, mira, yo puedo entender desde el punto de vista militar, como tú dices, cogerlo así, yo puedo entender que una bomba pueda llegar y tener como daño colateral pues, a unos críos que están jugando al lado. Dice, pero lo que no puedo entender es un niño, no uno, muchos niños, con tiros en la cabeza y no un tiro, sino varios tiros. No puedo entender a mujeres embarazadas con tiros en la barriga, Bueno, como si hubieran eso, hecho eso, tiro al blanco. Y lo malo de esto, Chema, es que su justificación de defensa, que tienen derecho a esa defensa, la han perdido por el cómo están ejercitando ese derecho a la defensa. Porque si nos ponemos desde el punto de vista, como tú dices, estrictamente militar, para evitar daños míos, para evitar que yo tenga los sacos negros con los cadáveres,
y además cumplir los deseos de Netanyahu, porque tú sabes perfectamente que Netanyahu antes del 7 de octubre estuvo en Naciones Unidas enseñando un planito, con lo que era el Israel, su idea de Israel, que ya la adelantó a principios de los años 2000, ya la adelantó en diversas conferencias en las universidades en Tel Aviv. Este señor lo que ha aprovechado es, vamos a hacer una operación militar típica al uso de vamos a arrasar, pum, y luego vamos entrando detrás con tranquilidad. Porque efectivamente alguien me decía, no, es que es una guerra urbana. Efectivamente, las guerras urbanas es entrar y combatir entre edificios enteros y tal. Y esas guerras generan una alta probabilidad de que los tuyos propios, tus soldados, caigan. Tú lo sabes, en emboscadas, en muertos, Salvo que etc. antes Para lo evitar eso, ¿qué ablandes, hacen? Arrasan con todo. Y en lugar de hacer hablando, buquelara, es decir, hablando el suelo a base de claro, aviación y y luego en entras. lugar, porque ya miras tú qué justificación de defensa tiene el que una vez que has entrado, has limpiado una zona, te pongas a destruir los edificios, te pongas a destruir las cosechas, te pongas a destruir la infraestructura, porque eso lo que impide es el retorno de la población. Eso es un crimen de guerra. Así, así es. Solo En eso es Israel un crimen de guerra. tengo clarísimo, que en Israel Netanyahu termina en la cárcel. Porque Claro. otra Bueno, cosa no, pero tiene ahora la mitad de la población en contra, entonces, Baby, si no es por porque la Corte Internacional, será por la propia no, población. no, pero si estaba ya para eso, si es que estaba ya para eso, por Ahora corrupción. mismo tiene paradas 4 investigaciones, las 3 de corrupción, No sé si se más ve. una, No, perdona, no que se es ve. precisamente la responsabilidad con respecto al conocimiento que tenían las agencias de inteligencia de este Qué bien, ¿no? atentado. Porque recibieron información un año antes y apenas una semana y 3 días antes los egipcios le estaban diciendo, tienen preparado esto y lo que quieren es hacer una captura de rehenes. El Tribunal Supremo inició una investigación con respecto a estas informaciones que les llegaron y la paralizaron porque dijeron, vamos a pararlo porque estamos en guerra y no queremos con esta investigación influir en el mando. Pero Pero además cuando que, acabe, Zaida, tú eres militar, tú has estado en la OTAN, y todos los que nos desenvolvemos en el mundo de la inteligencia, pues ya sabes lo que hay. Es imposible que falle toda la inteligencia que hay operando en la zona, porque en la zona no solamente opera el Mossad y el Shin Bet, y en fin, y alguna agencia más israelí, que son menos conocidos, pero vamos, que todos dependen de lo mismo. Ahí está la inteligencia egipcia, ahí está la inteligencia jordana. El GEI de Jordano no es un servicio de inteligencia cualquiera, ya os lo digo yo por delante, que los conozco razonablemente bien. Ahí hay inteligencia española, ahí hay inteligencia americana. Toda la inteligencia del mundo está allí. ¿Y ha y fallado toda? si en Líbano No. e Israel es donde más... Lara, nos Entonces, estabas yo creo enseñando que una fue cosa, el ¿no? decisor, es Mm. decir, ¿Eh? el Netanyahu. ¿Por qué? Porque el ciclo de inteligencia termina en un órgano decisor. Estos son los escenarios y usted tiene, pues no. Y además les pasó, fijaos, la guerra, o sea, la festividad de Yom Kippur se va moviendo en el calendario todos los Sí, años, sí. cuando corresponde por el calendario lunar, etcétera. Bien, el sábado, el 7 de octubre, Ujú. fue el 50 aniversario del inicio de la guerra del Yom Yom Kippur, Kippur. que, ojo, Golda Meir ya sabía que quería hacer un ataque preventivo y le dijo a los americanos, no, 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 y les sacudieron, los pillaron desprevenidos, entre comillas. Al final tuvo que Estados Unidos poner allí armamento, etcétera, porque le sacudieron fuerte, desde Egipto y demás. Por lo tanto, yo creo que Netanyahu va a ser el que va a rendir cuentas antes o después, sí o sí, sí o sí. Pero lo triste de todo esto, Chema, es que estamos viendo un ejército en teoría perteneciente a un país en teoría democrático, basado en Democrático, una serie de valores y libertades que sí, con su derecho a la defensa del entorno, porque está en un entorno muy hostil. Es un entorno hostil. absolutamente sí. Yo estoy viendo unos comportamientos de un ejército que dices, es que carecen de ética, carecen de moral, y estas faltas de ética y moral que se están mostrando, lo que están haciendo es que Occidente pierda el relato frente a teocracias y frente a dictaduras y frente a estas democracias que están encubiertas, China, Irán, en Asia, incluso en Latinoamérica. Porque Occidente, al respaldar este tipo de comportamientos de Israel que se están mostrando, estos vídeos de los militares israelitas que se están mostrando a nivel mundial, porque esto Mofando es una de comunicación todo, global, sí.
Ujú. Lo que hemos perdido, a ver, tú ahora cómo vas y dices que es que tú tienes una superioridad ética y moral porque ganaste la Segunda Guerra Mundial, liberaste a los judíos y en cambio ahora les proteges bajo ese victimismo, haciendo bajo un paraguas del derecho a la defensa las atrocidades que se están cometiendo, porque se están cometiendo. Por tanto, aquí los realmente vencedores que al final, yo tengo claro que Israel tiene un poder militar, una capacidad de inteligencia que obviamente la va a poner de manifiesto y con el respaldo de Estados Unidos, no nos equivoquemos. Ujú. Pero lo que ha generado, y lo hablaba el otro día con Alberto, lo que ha generado es que, y yo no lo he dicho, lo dijo el antiguo jefe del Mossad, que dijo, Israel jamás tendrá seguridad sin un Estado palestino reconocido. Eso sí. Israel, por cada guerra que genera terroristas en un futuro. Y lo que único está creando es odio entre el resto de los países que lo único que están esperando, y esto lo tienen en el Corán, musulmanes, chiitas, sunitas o de la variante o de la rama que sea, es tenemos todo el tiempo del mundo para que en el momento en el que tu único valedor, que es Estados Unidos, que te tambalea, que ya tambalea de vez en cuando, se venga abajo, a ti te vamos a comer con patatas. Y Lo que tienen pasa, ahí ¿Estáis lo que abriendo? Irán, pasa, Frida, que hay Rusia, China y una hemos situación perdido geopolítica todo. que va un poco más allá de Sí, sí, por Israel. supuesto, esto es muy simplista. A ver, es que Porque, las cosas no no, pueden ser tan yo creo que reduccionistas. tu descripción lineal de la perspectiva que podemos tener de cara al futuro, además de perspectiva de futuro, deberíamos de manejar el concepto moderno de la prospectiva. No saber hacia dónde vamos, sino ya vamos hacia allí, vamos a ir introduciendo elementos en ese construir el futuro para que sea lícito, honesto y lo más Claro. interesante. A ver, perdóname que solo ¿quién te sientas en la mesa mañana a dialogar con China en estas cumbres de alto nivel que hay en estas reuniones que tú sabes que se hacen en los backstage, que es donde se hacen realmente los documentos, y le dices a China, no, es que tú no respetas los derechos humanos? Y lo primero que te va a decir es, te va a mirar a los ojos y va a decir, tú vienes a mí a hablarme de derechos humanos cuando está pasando esto. O sea, ese es el relato geopolítico basado en la ética y en la moral que Occidente acaba de perder completamente. Lo que Perdóname que pasa te es que va a corte. haber países del área, hay países del área que están perfectamente apoyando casi al mismo nivel a Israel, mucho más de lo que... O sea, Arabia Saudí, cada vez que hay un ataque de los hutíes, Arabia Saudí abre su pasillo, le deja volar por encima. Bueno, pero los hutíes no es lo mismo No, pero quiero por decir ejemplo. que yo creo que aquí el elemento disruptivo, que para mí era interesante, una disrupción favorable, y era poder desarrollar unos acuerdos de Abraham con el reconocimiento de países que históricamente se han mirado como enemigos, reconocerse mutuamente y tal y que cual, lo que hace es animar a un Irán que se podía quedar descolgado de esos equilibrios regionales, perder potencia, y yo creo que ayudó a hacer lo de la matanza del 7 de octubre. Eso es una cosa, yo Cla- tuve que ver el Clara, vídeo, que y el No, vídeo, lo digo porque es que estáis abriendo muchísimos melones Buf, es que y se esto me es muy van quedando grande. ahí las ideas, ahora que estáis hablando precisamente del tema del 7 de octubre y un poco el oscurantismo del que se reviste un poco el concepto de la inteligencia, ¿no? de Israel. Yo estuve allí bueno, tanto en la zona del Festival Nova, donde ocurrió todo, que ahora, por cierto, han creado, bueno, han implementado una suerte de memorial, una zona de peregrinación a la que va pues, muchísima gente, también judíos en diáspora, que lo han convertido en una suerte de parque de atracciones, porque es que hasta tienen gafas de realidad virtual o sea, que tú te puedes poner y vivir la matanza en primera persona. Esto es curioso, ¿en ¿no? serio? Te lo digo Es, de ba- verdad, lo es, tengo en un es, reportaje, si no te lo enseño. Sí, es sí, bárbaro. es alucinante, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues exprimen también el drama, ¿no? Para justificar todo lo demás. Pero cuando entramos No, en no, el o sea, a kibbutz mí me parece muy Be'eri, bien que lo vean, o sea, que se sí, vea. sí, Yo soy de los que prefiero que lo vean, pero no sabía eso. sí, sí, pues es así. Cuando entramos en el kibbutz Be'eri, que estaba pues totalmente arrasado todavía, bueno, al final se te lava la sangre, ¿no? Porque tenemos el drama de Gaza, pero también tenemos el drama de los familiares que perdieron a sus seres Ese, queridos Que no hay aquí que en Origen. olvidarlo, que no hay que Que no hay que olvidarlo. olvidarlo, y efectivamente. los 100 rehenes, Y son Y los víctimas 100 bueno, originarias. 100 rehenes que, bueno, es una cifra fría. Yo todo el creo que mundo hay dice que los bastantes tenía menos, pero jamás. bueno, Alberto, hemos coincidido en varios espacios aquí y yo he dicho, sí. ojito, porque los palestinos de Gaza no se Mm, organizan solo con la verticalidad de Hamas, no.
Los palestinos son clanes Y lo, también. y lo que os Tienen una venía suerte de clanes que diciendo, entre ellos tienen subsidiariedades, tienen sinergias, y hay clanes que tienen secuestrados, y que que no luego el son 7 de miembros de Hamas. octubre, que luego el No, 7 de eso también es octubre, verdad. y precisamente el 7 de octubre está bajo investigación. ¿Por qué? Porque se cree, y cada vez más fehacientemente, que hubo una connivencia entre el ejército israelí y miembros de Hamas para perpetrar la masacre. ¿Por qué? Testigos de allí, vecinos de allí, nos contaron que, bueno, aparte de que cuando todo ocurrió, que eran las 4 de la mañana, las soldados que estaban en la garita del Kibbutz Be'eri llamaron al Estado Mayor diciendo: tenemos actividad terrorista, sospechamos que hay actividad terrorista, se está moviendo. Nadie movió un puñetero dedo hasta 4 horas después, cuando ya había ocurrido todo. Y lo que os contaba, vecinos de allí del Kibbutz Be'eri nos contaron que por primera vez vieron a un tanque israelí apuntando a un hogar, a una casa en la que se refugiaron 15 israelíes del Kibbutz Be'eri y fueron asesinados porque uno de los terroristas se escondió en esa casa y les dieron igual sus compatriotas y dispararon a matar. Y Bueno, esto murieron es como, todos. como lo que ocurrió con el disparar de manera indiscriminada de los helicópteros. Efectivamente. Entonces, bueno, y lo que hablabais Pero a mí me cuesta mucho creer que el ejército acordara. no sé si acordara, pero Acordar bueno, con al final es jamás una. algo me cuesta creer. Ahí estoy de acuerdo con Chema en esa parte también, Me- ¿eh? Bueno, no, pero yo transmito el sentimiento generalizado que hay también, sobre todo en estas zonas, ¿no? Que al final fueron personas que lo vivieron bueno, pues en primera línea, nunca mejor dicho. Cuando hablabais del tema de estamos creando terroristas, o al final quién está alimentando al monstruo, es el propio Israel también. Cuando estábamos nosotros allí hablando con uno de los vecinos que perdió bueno, a un familiar, me preguntó: ¿y tú de qué lado estás? Que era una pregunta que nos hacían todos los israelíes. ¿Tú de quién eres, no? Y digo: yo no soy de nadie, yo estoy en contra de la guerra por un lado o por otro, ¿no? Pero era una pregunta bastante recurrente. Y entonces este señor nos dijo: no, estamos aterrados con lo que está ocurriendo en Gaza, pero la apoyamos, porque tienen que masacrar a todos, porque todos son terroristas. Yo le preguntaba: ¿también son terroristas los bebés que están calcinados? ¿Los bebés que calcinan? ¿Las niñas que pasan los bulldozer por encima y revientan sus cabezas? ¿También Hoy son no, mañana. terroristas? Y la respuesta es hoy no, pero mañana sí. Y decían: es que lo serán. Y digo: vale, ¿y quién está alimentando al monstruo? Porque evidentemente estáis creando una sociedad de odio. ¿Cómo no va a odiar Palestina o los gazatíes a Israel con todo lo que está ocurriendo? ¿No te parece que Entonces, hacemos muchos compartimentos estancos? Quiero decir, el terrorismo, yo siempre lo digo en mis clases en la universidad, el terrorismo se caracteriza por ser una fábrica de contextos. Es decir, ujú, cada actuar, cada accionar del terrorismo, aparte de los muertos son meramente instrumentales, o sea, les da igual, 2.500 como uno solo. Es decir, ellos, y más el terrorismo este de ahí, que no es solamente su manifestación violenta, se conforma como una ideología en sí mismo, ¿no? ujú. Eh, es evidente que quien organizara, apoyara, dirigiera y financiara lo del 7 de octubre pretendía crear un escenario. Y además un escenario que Ujú. sabíamos que no iba a ser. Yo lo dije el primer día, digo, va a arrasar. Israel va a arrasar. Bueno, eso lo dije yo. Cuando alguien me preguntó, dije, Claro, digo, va a entrar, se va a quedar con Gaza, digo, va a aprovechar y se va a quedar con Cisjordania. Esto entraste tú, me pero parece, Zaira, en un todo es mentira. yo Fuera y creo les que dije, y coincidimos ese día. esperad el sur del Líbano. Y Ese día dije, yo creo no, que coincidimos, porque es verdad que Zaire y yo hemos coincidido, aunque sean duples, coincidimos mucho con el programa de Todo es Mentira. Pero el 7 de octubre, para mí, es el detonador de un nuevo contexto, Por buscado por supuesto. alguien. Y Ujú. seguramente que es un actor exógeno a los actores directamente compelidos. pero Chema, eso nadie lo pone en duda. Yo creo que eso es una conclusión geopolítica Sí, claro. Sí, o geoestratégica, si me llevas un poco más allá, sí. a la que podemos llegar las personas Geoestratégica, que desde conocen, luego. que yo creo que es geoestratégica en este Mm. contexto. Creo que a la que podemos llegar todos de una manera razonablemente objetiva, ¿no? Ni siquiera Mm. con subjetividad.
El problema aquí no está en que efectivamente alguien esperaba cambiar el contexto del status quo de la situación y que parecía que se alargaba sin edie, ¿no? Una presión, una situación de apartheid, etcétera, ¿no? Sino que precisamente lo que tenemos que esperar países democráticos como España, cuya cultura se basa en el refuerzo de la paz, en la defensa de esa paz, y no solo una paz positiva, sino una paz negativa, o sea, no solo la ausencia de guerra, sino la existencia de los mecanismos que permitan a una sociedad emerger y desarrollarse de una manera natural, ¿no? Sin ningún tipo, sin faltas de hambre, con medicinas, etcétera. Si nosotros buscamos en Israel un paralelismo de esta cultura, que es la que llamamos la cultura occidental, basada en las libertades, en la democracia, ¿no? En la que buscamos ese respeto, no podemos esperar que a este cambio de contexto que alguien quiere provocar de manera clara y de manera objetiva, no podemos esperar que tenga la respuesta que ha tenido. Tenemos que esperar que tenga una Rogeira, respuesta erramos siempre en lo mismo. ¿Tú crees que proporcionada. erramos siempre en lo mismo? Todos los que nos desenvolvemos en esto sabemos que desde el año 88 que existía Al Qaeda, lo que estaba haciendo, etcétera. Pero escúchame una cosa. ¿Y cómo ha quedado Afganistán? ¿Y cómo ha quedado No, Irak? no, si te iba a preguntar por esto, fíjate. Cuando respondimos desde Occidente, aplicándolas por primera vez en su historia, aplicando el artículo 5 de la OTAN, que es el artículo por el que nos comprometemos todos los socios a defendernos mutuamente ante un ataque de terceros, tú fíjate a quién estábamos respondiendo. Sí, estábamos respondiendo a un grupo terrorista. No fue esto, de acuerdo que es un análisis a posteriori, claro, pero bueno, cuando pasan las cosas tenemos que analizarlas porque a lo mejor debemos repensar si se presenta otra cosa así. ¿Qué hicimos automáticamente? Responder con una invasión multinacional o internacional de la OTAN, reconociendo de facto, de hecho, como actor internacional, no a los talibanes, no. ¿A quién reconocimos como actor internacional? Al terrorismo yihadista, a Osama Bin Laden. Sí. Eso fue así y eso es un error total. Sí, pero la respuesta, sí, pero Chema, la respuesta multinacional. Y a los 20 años que hemos hecho no lo fue mismo que hicieron bombardear a los 10 niños. años los rusos, irnos de allí. Sí, pero ya, o sea, fíjate en lo que ha acabado precisamente, pero lo que te quiero decir es que esa respuesta multinacional, los objetivos eran objetivos de carácter militar, eran bases identificadas de terroristas, no había objetivos de población civil. El problema es que el targeting de Israel es un targeting incontrolado, Sí. que se les ha ido de las manos. O sea, es un targeting de vamos a arrasar con lo que esté por medio, que es lo que Lara estaba definiendo también. Sí, os quiero contar una cosa que os la quería mostrar porque la tengo en mi teléfono Es que móvil. cuando pones el teléfono así, solo Claro, se ve no el se brillo, ve, perdona. no se ve, pero bueno, os lo cuento. ¿Recordáis el día que se inició la vacunación contra la polio? Sí. Que bueno, fue mundialmente, wow. Bueno. Ya sé lo que vas a contar, sí. Bueno, nosotros nos bajamos al paso de Rafah, que es, bueno, pues en la zona, quien no lo sepa, está en la zona sur, pegadito a Egipto. Bueno, es por donde pasaban todos los camiones humanitarios y donde estaba pasando, evidentemente, las dosis, ¿no? de vacunación. Bueno, pues nosotros fuimos Hace a muchísima investigar. falta allí la vacuna, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, y de hecho E fue. Israel lo sabe. Efectivamente. Lo vas a ver. Y arrojó luz, arrojó luz. Y nosotros nos bajamos un poco a husmear a ver pues, qué se cocía por allí, cómo estaba siendo el tránsito de los camiones. Y ciertamente hay una base, está la base del paso de Rafah, del paso de Karen Salom, y estaban todos los blindados aparcados. Y dijimos, bueno, pues parece que están respetando la pausa humanitaria, porque recordemos que se había establecido una pausa humanitaria de 8 horas en los combates para que se pudiera inocular la vacuna a los críos, ¿no? Bueno, pues nosotros estábamos por ahí husmeando, todo paradito, y de repente empezamos a escuchar artillería. ¡Bum, bum, bum! Y nos refugiamos bueno, pues en uno de los En donde que primero tenían allí en pillaste. la base, y nos quedamos mi compañero Pablo y yo agazapaos y, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se empiezan a descojonar, hablando mal y pronto, los soldados de la base, y nos decían, don't worry, no os preocupéis, que esto es nuestro. Y entonces yo le dije al comandante, digo, ¿pero cómo que es vuestro? Si hoy hay una pausa humanitaria, ¿por qué estáis disparando hoy? ¿Qué pausa humanitaria? A nosotros no nos han dicho nada de pausa humanitaria. Esto va para Gaza. Y dispararon en media hora, unos 30 minutos que contabilizamos, unos 8 o 9 cañones. Y lo tengo grabado en el móvil, ¿eh? Y Lo tengo dispararon grabado. contra.
Dispararon contra la población, bueno, contra el Y, sur de Gaza en dispara, este caso. y dispararon porque Médicos Sin Fronteras, que yo, mira, yo hay, hay muchos, claro, cada uno tiene lo suyo. Yo he trabajado con Médicos Sin Fronteras y todos los de Médicos Sin Fronteras, no todos, siempre hay excepciones, Digo, pero me la inmensa parecen unas... mayoría de las ONGs estas serias, cuando las Esta he es visto una, actuar en lo de África y tal, es gente seria. Médicos Sin Fronteras, miembros de Médicos Sin Fronteras, después de esos cañones, cayeron sobre las vacunas, sobre las instalaciones que Pobrecito. se Fíjate. habían levantado para realizar la vacunación. Es decir, tenían un targeting claramente que era el impedir la vacunación de la población. Como desde el principios de octubre tienen un targeting y es impedir la entrada de ayuda humanitaria de comida a Gaza. Y desde principios de octubre no entra comida a Gaza. Bueno, Ahora, ni fíjate, medicamentos, los están, impedimentos. donde tienen Netanyahu un problema es en que no hay un plan del día después. Esto es como hizo la OTAN cuando atacó los países, especialmente algunos, atacaron Libia, nos cargamos al sátrapa y hemos dejado 300 tíos peores que él allí. Fíjate que, Y ahora la población está echando de menos al sátrapa, hombre, de hecho se está para eh, desgracia. pretendiendo el hijo de Gaddafi, está pretendiendo ser, igual que el hijo de Mohamed Reza Pahlavi, lo está intentando con el tema de Irán, que es muy posible que lo que vaya a pasar en Irán venga a coadyuvar a la disidencia iraní, que es muy importante. En las últimas elecciones, los datos oficiales de votación, 20% de votantes. Y esos son los datos oficiales. Yo creo que fueron menos. Las mujeres son las que están poniendo la vida allí en Irán, ¿eh? Bueno, es que en Irán el problema es que si Netanyahu sigue atacando Irán, lo que va a ocurrir, lo mismo que ha hecho Netanyahu en su país, es decir, toda la disidencia interna, todo lo que hace Uf, cualquiera que tenga un problema, lo que hizo Putin con Rusia, tú lo sabes, problema que tengo dentro, cae la economía, tengo el levantamiento, la oposición está levantándose muy fuerte. Netanyahu tenía todos los sábados más de 1 millón de personas en la Sí, calle. en la calle. O sea, que a mí me decían algunos amigos y me decían, Zaida, esto parece que vamos a ir a una guerra civil interna como era el Netanyahu no se baje sentimiento, ¿eh? Era el era el sentimiento, sentimiento. como no se baje del caballo. En Irán igual, una gran resistencia, una oposición a la dictadura, etcétera. ¿Qué ocurre? Que como entran en guerra, todos se coalinean, está claro, contra el enemigo externo. Ya la disidencia interna merma, con Putin la disidencia la oyes y tal y cual, pero Clara, poquito, porque si no eres un traidor, igual pasa en como yo soy Israel. periodista también, déjame que te haga una pregunta a ti, Zaida. Eh, en el momento en que estamos haciendo esto, ya está confirmada la muerte, ni más ni menos que del último gran líder de Hamas, Yahya Sinwar, que es un tipo, todo hay que decirlo, un tipo absolutamente siniestro, conocido por la propia población gazatí, estoy hablando de la gente, como el carnicero de Gaza, un tipo verdaderamente atroz. Precursor del 7 de octubre, ¿no? Se supone que es el cerebro del 7 de octubre. Es, sí, 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 sí. Era, ya Lo tiempo que no. fue y además sabemos, en fin, que la preparación cómo fue. Hay grabaciones de la preparación del uso de de esto que vamos hablando, de los planeadores. Eso está ahí. Pero Yahya Sinwar ha muerto hoy. No había eh, secuestrados con él. La última información era que iba rodeado de 20 rehenes. No, 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 no. Hayan pegado un bombazo, se han metido dentro y no hay ningún rehén allí. Por eso os decía que los rehenes no están solo en manos de las estructuras directas de Hamas, sino también en las manos de las estructuras de los clanes, porque la gente va allí y cree que Palestina es un todo homogéneo. Los palestinos no son un todo homogéneo. No, igual que no lo somos los españoles, por así decirlo, no somos un todo homogéneo, formamos un todo heterogéneo y hermoso, ¿no? En el caso de España, para mí, yo creo que realmente precioso. Pero al mismo tiempo sabemos que ya están instaladas, al menos que se hayan podido comprobar, 4 o 5 sistemas TAAT de antimisiles que se unen a los Arrow 1, Arrow 2, Pero cúpula de eso es porque hierro. les ha fallado, últimamente les Mucha está fallando guerra. ya el Iron Pero, Dome. Bueno, Estados Unidos ha intervenido también, ¿no? Con un sistema propio. hombre, ayer el bombardeo sobre los UTIE lo hace con los aviones Split estos
que tiene una capacidad de munición, de llevar munición tremenda, y además con bombas, con algunas bombas muy tal. Pero aquí no nos equivoquemos, porque ahí no es que Estados Unidos, perdonadme que meta una pequeña Sí, disquisición, claro. no es que Estados Unidos apoye realmente a Israel con el Yemen, no nos equivoquemos, es que Estados Unidos Está necesita, defendiendo sus porque barcos y el comercio internacional. eso es decir, eso es. Sus Es decir, posiciones en el mar. Poderoso ya que caballero con dinero, pasa el claro. río, aprovecho, bombardeo y Y defiendo además a Arabia Saudí le viene muy bien, de paso, que es el proveedor, ¿de acuerdo? que realmente lo que está haciendo es Recordemos utilizar que el como petróleo, base proxy Israel para bombardear. recordemos que Pero el ISIS, que siempre lo vinculamos al tema de la primavera árabe, tal, la nueva expresión del terrorismo yihadista nace en el momento en el que cae el precio del petróleo, porque se estaba produciendo petróleo a cascoporro en Estados Unidos mediante fracking. Y de pronto surge un nuevo actor terrorista internacional. Yo no estoy buscando un nexo de causalidad ahí. Lo que digo es que coincide en el tiempo, porque no tengo elementos pero coincide en ese momento, ¿eh? Y son creaciones suníes, no chiíes, precisamente. Pero lo que venía a decir, ¿qué puede pasar en el futuro inmediato? Yo creo que la respuesta de Israel se va a producir muy pronto. Se han reforzado sus defensas por si hay una contrarrespuesta iraní, pero, chicos, es que yo os puedo mandar fotos de las galerías de los misiles de Irán por dentro, no por nada, sino porque ellos mismos las han mostrado. Y yo creo que Israel tiene controlado todos los espacios de ventilación, las entradas, salidas, etcétera. Yo creo que va a atacar el core del programa nuclear, lo va a atacar. Si no lo ha tocado ya, porque el otro día ya te digo que hubo explosiones que nadie ha querido hablar de ellas. Bueno, han salido, pero que nadie ha dicho qué consecuencias, ni las causas, ni nada de eso. Y yo creo que va a atacar las fábricas de armamento y demás, y donde tienen lo de industria militar de los drones. Ojo una consecuencia. Yo creo que eso va a ser ser Estados Unidos. Va a ser un golpe total para que sea hasta disuasorio. Pero ojo la consecuencia. El atacar ahora mismo las bases de fábricas de armamentos de Irán es atacar a Rusia. Y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque Rusia se está nutriendo de Corea del Norte y de Irán de armamento y de personal. O sea, ya ha habido en Ucrania, ya ha habido desertores norcoreanos y está recibiendo armamento. O sea, y eso lo ha dicho claramente, tan claramente porque Putin tiene lo que tiene. Tocar el petróleo de Irán es tocar a Occidente. Yo creo que el petróleo no lo tocan. O sea, que es que no es tan sencillo. O sea, no es vamos a darle un duro golpe a Irán tocando el petróleo, como si la población iraní se surtiera del beneficio precisamente del petróleo que viene de Irán. No nos equivoquemos. Yo creo ahora que no. Mismo que se van a Irán centrar está proveyendo de mucho material a Rusia. Yo creo que van a ir a por programa nuclear. Hoy mismo las amenazas que salen diciendo podremos lanzar en breve armamento nuclear y todas estas cosas van calentando motores. Pero vamos, ¿No crees que son medidas coercitivas? O sea, quiero decir, al final alocuciones coercitivas, amenazas que se pueden quedar un poco en el aire, porque a nadie le interesa una guerra total. Primeramente a Israel no le interesa, es que además no tiene efectivos. No lo sé. Yo no sé si le interesa o no a Israel, pero yo creo que a otros actores sí le interesa. A otros actores sí le puede interesar. Claro, ten en cuenta, Lara, en este ámbito los iraníes son muy bocazas, porque el musulmán es muy bocazas. Los rusos son muy bocazas, porque son muy bocazas. Netanyahu no es bocazas. No. Netanyahu no es bocazas. Los israelíes no son bocazas. Y cuando digo bocazas no lo digo de una manera despectiva, quiero decir que no hablan por hablar. Te voy a devolver y te la devuelven. Irán, y si se amansan las cosas, más de una vez ha hecho ha ladrado, pero luego no ha mordido. Rusia ha ladrado en más de una ocasión, que si bombas tácticas, que nucleares tácticas, que si pam, no sé qué, Chema lo sabe, y luego no ha mordido. Y es un ten con ten de la política eso de vamos a poner un poquito sobre la mesa la tensión para luego poner todas las cartas para luego decir que podemos ir retirando los dos y podemos llegar a unas tablas,
estado así, un status quo más o menos, una tensión vigilante. Israel, de manos de Netanyahu, te la devuelvo y la devuelve. Y salvo que tenga un elemento, y ojo, Netanyahu ha hecho una cosa que desde mi punto de vista ha sido muy inteligente, aunque no me guste, y ha utilizado este impasse preelecciones en Elecciones en Estados Estados Unidos Unidos. para atacar el Líbano. Ujú. Porque si ya hay alguien electo en Estados Unidos, no tengo yo tan seguro que Netanyahu hubiera metido ese pie en el Líbano con la facilidad con que lo ha hecho. Ahora, ¿qué ocurre? Que tiene a dos personas que están en la carrera por las elecciones, a Kamala y a Trump, y tiene a Biden que se va y puede mandar, como te puede mandar 27 misiles, como te puede mandar cualquier No, cosa. no, o sea, desde hace una semana no paran de llegar aviones Hércules de gran carga a Israel. Por eso Y digo, además pero se eso, están moviendo dos aguas continuamente que duermen en Chipre, pero se están moviendo continuamente en la pero porque zona. yo creo que lo Ahí se que está haciendo buscan, mucha inteligencia y yo creo que es mucha claro, inteligencia porque para yo hacer un creo que ataque buscan bomba. una acción definitiva para que una vez que se han llegado a las elecciones no tenga que obligar a A un Estados Unidos a presidente meterse nuevo allí. A meterse. electo, en este caso Kamala, que es lo que se espera que salga elegido, a meterse ahí. Porque hay mucha población pro-palestina que vota en Estados Unidos, que no nos equivoquemos, hay mucha pro-israelí, pero la cosa no está tan sencilla. Cuando hablas con gente de Estados Unidos te dice, Zaida, cuidado, que no sale mucho en televisión, pero aquí hay mucho a favor de Palestina que son capaces de dar ese vuelco de los 3 4 votos que se necesitan para quitar uno o poner otro, que son muchos puntos en Estados Unidos. Yo por eso decía que cuidado, que Israel cuando dice que va a atacar, algo va a hacer, pero yo creo que tiene que ser muy comedido en estos momentos, porque el atacar de determinada manera a Irán es o dañar a Rusia o dañar a Yo Occidente. creo, Zaira, que más allá de lo que haya pasado anoche en la refinería, una de las más grandes que hay, y además sí tiene una proyección estratégica, yo creo que no van a tocar el petróleo. No por nada, sino porque estamos hablando del mundo entero. El 5% del barril del mundo que se vende en el mundo es iraní. Pero ya no Irán, es tanto, Venezuela, Rusia, claro, pero ya no es tanto por el... Bueno, bueno, de Estados Unidos. China ha dejado de comprar, hoy ha decidido dejar de comprarle a Irán, por cierto, China. Esto a mí es algo que me ha desconcertado mucho, no lo sé. A mí no, porque le está vendiendo Rusia, Claro, pero, pero, porque Rusia el excedente que tiene se lo está vendiendo. pero China le va a decir, y tú olvídate de ahí hasta que te digamos. Lo que quiero decir, yo creo que el petróleo no lo va a tocar. Entre otras cosas, porque tocar el petróleo puede conllevar el estrangulamiento del estrecho de Hormuz y ya no es el 5% del petróleo iraní, no, es que es el 20% del petróleo del mundo el que circula por el estrecho de Hormuz. Y eso sí que es geopolítica, eso sí que es geopolítica. Una cosa, chicos, me quedan 5 minutos que me va a tocar irme a hablar con otras Hoy con lo personas, gusto que yo ¿vale? estoy hablando aquí con Lara, pero ¿esto qué es? Oye, Chema, me tienes que pasar el teléfono, Nos ¿eh? pone aquí así, que ahora Yo estamos estoy hablando. alucinando y aprendiendo muchísimo de vosotros, que lo Eso, así sepáis. que no No, sé si pero quieres a mí me añadir da alguna cosa lástima más. porque a mí me gustaría, Alberto, que Lara hablara estos 5 minutos, que nos Pues sí, transmita realmente Vale, más cosas. sí, vale. ¿Y no te importa? No, no me Sí, claro. importa. Hombre, que nosotros analizamos, yo Hasta, ya, hasta menos mi 20. cuerpo, hace 7, 8 semanas estuve en el Sahel, pero ya mi cuerpo no está para eso. Ya no puedo correr, las balas suenan muy cerca y no se puede estar. Lara, lo que tú quieras, hasta menos Nada, 20 así no me importa. no me deis así la batuta porque tampoco que soy yo. sí, que tu mirada viene de cerca ahora en estos momentos y nos interesa mucho. Bueno, yo al final no tengo esa mirada geopolítica como la podéis tener vosotros, no soy tan conocedora del tema. O sea, yo lo que soy periodista y he estado allí para palpar las historias de la gente, que al final es lo que creo que también es interesante contar, la intrahistoria de la guerra a través de la gente, ¿no? Y bueno, que sí, que es una experiencia que te cambia la vida. Lo que os puedo decir también es que, bueno, pues en principio, según cómo evolucione el conflicto, pues en diciembre se supone que vuelvo para allí. No sé cómo estarán las cosas, porque yo me fui de allí, de repente explotó todo, todo en Líbano.
y no lo sé, pero vaya, me interesa mucho lo que va a pasar con las elecciones estadounidenses también. Pues yo creo que eso va a ser un termómetro interesante. Y no sé, es que os podría contar tantísimas historias de allí, pero ya os digo que es más historias de la gente, historias personales, historias de ocupación, que es lo que yo creo que más hemos tocado, de gente palestina, ¿no? Y también, bueno, de los propios israelíes, que hemos tenido allí, pues bueno, episodios Aquí hemos participado en curiosos. tertulias con Sí. periodistas israelíes, y además tal, que más allá en fin, del dolor de aquella matanza del 7 de octubre, se han manifestado absolutamente críticos con la dinámica del gobierno de Israel. ¿Eh? Las últimas semanas Periodistas muy libres, por cierto, en ese sentido. Las últimas semanas, ya os digo que el caldo de cultivo social estaba hirviendo. Fuerte. Manifestaciones muy violentas. Tuvimos, de hecho, bastantes altercados bueno, entre la policía y los manifestantes. Estaban hartos ya de lo que estaba pasando, de emplear a los rehenes como moneda de cambio. Y bueno, a ver cómo va evolucionando el tema, porque desde luego nosotros ahí estuvimos viviendo todas las semanas ese pulso, con que si se sentaban, si no se sentaban, para el alto al fuego, que parecía que sí, parecía que Sí. no. No sé si al final acabará llegando. Yo ya os digo que un poco el sentimiento de allí es que no interesa esa guerra total a nadie, ¿no? Primeramente al propio ejército israelí, que se está quedando sin efectivos, y por eso lanzó esa orden, para reclutar a los ultraortodoxos, que se lió muy gorda también ahí entre la población. Ahí, Ya era hora, por otro lado, porque los tíos tienen sí, una cara. bueno, sí, bueno, el día que sacaron la orden ministerial, madre mía, se lió muchísimo en la calle. Y bueno, Bueno, además son muy pro-palestinos, ¿eh? Son de los la ultraortodoxos. creencia. Bueno, Los- hay una No, rama de los hay una secta en ultraortodoxos concreto, hay una secta en que concreto que queman hasta la bandera de Israel. Y sí, viven en bueno, Israel sin pagar van contra el impuestos. Estado sionista, efectivamente, van contra el Sí, Estado sionista, pero no todos son ultrasionistas, pro-palestinos. sí. Están los Macartista estos, que no pasa, bueno, tiene un nombre muy raro, que sí que son los pro-palestinos. Y tú estás en Mea Shearim, que es el barrio ultraortodoxo más Es ultraortodoxo. durito, pasear por allí, El ¿no? durito, bueno, o sea, yo tuve una allí que para qué, que fue, Sí, fue tremenda yo vi las esa. imágenes. Sí, yo vi las imágenes Uf, aquí. fue muy desagradable, muy desagradable. Fuimos a cubrir precisamente una convocatoria que habían lanzado ellos, los ultraortodoxos, para manifestarse contra la orden de la Corte Suprema para ser reclutados. Y bueno, fuimos, pues la mayor parte de los compañeros españoles éramos periodistas mujeres. Y bueno, nos arrinconaron en una esquina. La cosa fue escalando, escalando, hasta que nos empezaron a agredir, a lanzarnos botellas, bolsas de basura. Sí, sí, así, Nos echaron del barrio, nos llamaron, bueno, pues eso, nos de gritaban todo. todo el rato, Oye, "Shiksa, Shiksa". Lara, una pregunta. Bueno, porque de las noticias que yo tengo de la gente mía allí, de mis amigos y Mm. tal, y de mis amigas, ¿cómo están los cristianos? En Líbano, dices. No, O en no, 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 Israel. No, no. Estoy hablando en Israel, En Israel. porque es que llegan noticias también de que algún cristiano ha recibido, ha habido. ha habido, sí. Sí, Sí. hay tensión social, social, bueno, ya sabéis que allí, pues, especialmente en Jerusalén, Ciudad Santa, están las Las religiones tres. monoteístas, efectivamente, y hay conflicto. No es un conflicto, ¿cómo os diría?, físico como tal, pero sí hay una tensión, hay una guerra fría, Sí. por así decirlo, que cada vez va escalando más a medida que, pues, evidentemente la tensión externa también va escalando. Pero generalmente viene por parte de los ultraortodoxos y o sea, de los judíos. Recuerdo un día. No sé si os acordáis también que copó las portadas, ¿no? Que los ultraortodoxos se pusieron en la explanada de las mezquitas, Sí. Sí, tratando, no, impidiendo el paso al rezo, ¿no? Tanto de La explanada de las musulmanes como de mezquitas, si no me cristianos. equivoco, la gestiona Jordania, ¿no? Pues mira, ya me pillas. hay un pool, por así decirlo, de países que se encargan del cuidado de la Al-Aqsa, De Al-Aqsa. eh, y lo presidía ese
conglomerado lo presidía el rey de Marruecos, de entre todos los países musulmanes. Pero era el mantenimiento, el cuidado, el no sé qué. Por cierto, por lo que habláis de los cristianos y los musulmanes y los judíos, en el templo donde se venera, el lugar donde supuestamente fue enterrado Jesús después de morir en la cruz, ese templo, la puerta de esa llave... ¿Santo Sepulcro? Sí, la puerta del templo, la llave, ¿quién la tiene? Pues ¿Allá qué? La llave, ¿quién la tiene? El yabón. Pues como los musulmanes, como los cristianos ortodoxos, los maronitas, los católicos, los no sé qué. Sí, los armenios están ahí. Se han matado por ese templo. Decisión de todas las iglesias cristianas. Una familia musulmana es la que tiene la llave desde el siglo VIII. O sea, es una curiosidad para que veáis que dentro de esa historia, como tú dices, al final, el periodista, cuando estamos en esos sitios, contamos historias de la historia. Bueno, pero a mí no me extraña que sean sean musulmanes, porque tú durante sabes siglos, que hay mucha gente que está equivocada, ¿no? Cuando dicen, no, es que los musulmanes odian a los cristianos. Digo, bueno, pues no odian a los cristianos, pero a Jesús te aseguro que no. Porque el profeta Isa. Claro, el capítulo más bonito del Corán es el capítulo dedicado a María, la madre del profeta Jesús. Jesús es que es un profeta para ellos. Además, decir es el profeta vivo, porque es el que vendrá a anunciar el final de los tiempos. Sí, yo es que aquí me estoy pegando ahí un speech que estudié ciencia islámica, aparte de estudiar. Qué guay. Aparte de estudiar Pakura, también. Mira, oye, lo de la teología está muy bien. No, pero hay muchísimo respeto, ¿eh? Os puedo confirmar que hay un respeto brutal entre las tres religiones, entre la ciudadanía. Y más en estos momentos. Especialmente en Jerusalén, que también es más cosmopolita, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Es más cosmopolita. Además, estarán viviendo en estos momentos fastidiados porque, claro, el turismo ha bajado segurísimo. Muchísimo. Y allí nada más que con los hoteles, la economía está... Bueno, la moneda está carísimo todo. Comer allí era una locura. Pero bueno, el clima social es tenso, pero está bien enfocado. Pero más desde el lado judío, por así decirlo. Ellos son los que presionan, ¿no? Yo recuerdo un día que iba paseando por la calle en la zona financiera de Jerusalén y una mujer judía que iba yo pues, vestida normal. O sea, quiero decir que es que también hay que decirlo, con manga corta y pantalón largo, que no estaba ofendiendo a nadie. Cogió la tía, me pegó un empujón y me empezó a gritar. Digo, pero ¿qué hace este? Pero qué intolerancia, no lo entiendo. Sí, es que los extremos... Pero lo que es zona vieja, un respeto brutal, también entre los comercios, allí está todo junto y hay un respeto... Zaira, tú has estado en terreno de guerra. Voy a tener que cortar, vale. Escucha, pero es verdad, Zaira, al final los extremos, sean los que sean, se tocan y son los que hacen sufrir. Y la violencia no te quepa duda. A la gente en la intolerancia y el odio no te queda para duda. Oye, pues yo, Alberto, voy a tomar la costumbre de que cada vez que salga aquí voy a recomendar un libro. ¿Te parece? Por favor, sí. Seguridad marítima. Venga, una incertidumbre permanente, de Fernando Ibáñez. Esa la tengo yo. Fernando Ibáñez, muy bueno el libro. Me lo mandaron al Congreso. Técnicamente, para los periodistas que quieren saber qué pasa en el Índico, el pirateo, etcétera, muy interesante porque además viene toda la reforma y toda la actualización jurídica. Y vuelvo a insistir, Historia del Pensamiento, la serie de libros de Historia del Pensamiento de Jesús Mosterín, Los judíos. Es una serie de Historia del Pensamiento que él tiene, un librito que se lee con facilidad. Cómpratelo si vuelves a ir, porque allí con esto vas a manejar ciertos arquetipos, ciertas cositas que te pueden ayudar. Y también hay, del mismo autor, también hay del Islam, que lo quiero comprar para leérmelo. En fin, aquí no paramos. Interesante, muchas gracias. Chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Así que para mí ha sido un placer.